Como os digo a todos vosotros y vosotras, la siguiente ponencia lleva por título el Coordinador de Bienestar y Protección en los Centros Educativos y va a correr a cargo de María Ángeles Espinosa Bayal. De la misma forma que he hecho con Ángel, también os voy a dar un perfil de quién es María Ángeles. María Ángeles Espinosa Bayal es profesora titular de Psicología Evolutiva de la Educación de la Universidad Autónoma de Madrid. Es directora del Instituto Universitario de Necesidades y Derechos de la Infancia y la Adolescencia y miembro del patronato de la Fundación UNICEF España. Es miembro de la Comisión Permanente y del Consejo de Dirección del Instituto Universitario de Estudios de la Mujer de la Universidad Autónoma de Madrid y de la Cátedra UNESCO Red Unit Win en Políticas de Género e Igualdad entre Hombres y Mujeres. María Ángeles también es especialista en el estudio de las necesidades y los derechos de la infancia y de la adolescencia, especialmente de las violaciones que afectan a la infancia que vive en condiciones de mayor vulnerabilidad. Niños y niñas que viven en el sistema de protección, menores infractores, niños y niñas víctimas de cualquier forma de violencia, discriminación o exclusión. Entre sus líneas de investigación destaca la relacionada con la garantía del derecho a la educación, en la que tiene un buen número de publicaciones tanto nacionales como internacionales. Destacamos las últimas y más recientes. La garantía del derecho a la educación en la etapa 0-3 años, una inversión necesaria y rentable. COVID-19, educación y derechos de la infancia en España, que se hizo en la Revista Internacional para la Justicia Social en el volumen 9, o el derecho a la educación en tiempos de pandemia, y la infancia vulnerable en España, riesgos y respuestas políticas ante la crisis de la COVID-19. También es autora de la guía sobre el coordinador de bienestar y protección en los centros educativos, cuyo contenido se presenta en esta jornada y que próximamente va a ser publicada por el Ministerio de Educación y Formación Profesional. Pues María Ángeles, cuando quieras, de verdad, muchísimas gracias. Y nada, cuando quieras puedes activar el micrófono y dar comienzo a tu exposición. Gracias. Buenos días, Juanjo. Muchísimas gracias por tu generosa presentación y buenos días a todos y a todas. Antes de comenzar mi charla, mi ponencia, pues me gustaría dar las gracias a la Consejería por haberme invitado a esta jornada y por darme la oportunidad de compartir con ustedes esta mañana el contenido del trabajo que he realizado en los últimos meses. Y muy especialmente quería darles las gracias a Fátima y a Juanjo, porque han sido ellos quienes han sido pacientes conmigo. Yo a veces he perdido un poco la paciencia con las dificultades de los medios técnicos, pero bueno, ya saben ustedes que esto es lo habitual. Esta modalidad nos permite estar conectados y realizar actividades que de otro modo no podríamos realizar, pero a veces se nos pone un poco terrible. Pero bueno, dicho eso, les anticipo que el contenido de mi ponencia, de mi presentación de esta mañana, va a avanzar el contenido de un documento que muy próximamente van a recibir todas las comunidades autónomas, que es esa guía que ha elaborado el Ministerio sobre la figura del coordinador o coordinadora de bienestar y protección a la infancia, que debe estar presente en todos los centros educativos. Esta guía, al menos por lo que tiene que ver por mi parte como autora de ella, no tiene más que la pretensión de ser un documento de debate, de reflexión, de análisis, para que desde todas las comunidades autónomas, todos los centros educativos que no lo hayan hecho ya, comiencen a andar, comiencen a arrancar, ¿no?, en esa andadura que la ley establece que como el nombramiento y la designación de esta figura de la que hablaba el anterior ponente en todos los centros educativos. Y dicho eso, pues les voy a compartir mi presentación. Vamos a ver. ¿Se ve? Sí. Perfectamente. Bueno, hemos empezado bien. Bueno, pues como les decía, esta guía
que será presentada mañana en el pleno del observatorio no digas eso. Me parece que hay alguien que tiene el micrófono abierto. La música. Ahora, bueno, les decía que esta guía que mañana será presentada en el pleno del Observatorio Estatal de Convivencia y que ya ha sido presentada previamente a la comisión permanente y que también fue presentada a los responsables de las comunidades autónomas con el objetivo de recoger sus sugerencias, sus comentarios y sus aportaciones, no tiene más que el propósito de iniciar un debate, una andadura. Como todos ustedes saben, la Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y a la Adolescencia frente a la violencia, la que familiarmente conocemos como LOPIVI, establece que los centros educativos sean entornos protectores frente a cualquier tipo de violencia para los niños y para las niñas. Pero no solamente de la violencia que se produce en el centro educativo, sino de la violencia que puede afectar a todos los niños en cualesquiera de los contextos en los que viven y se desarrollan. Y es esta ley, como se decía anteriormente en la ponencia anterior, la que establece la creación de la figura del coordinador o coordinadora de bienestar y protección, que será la persona encargada en los centros educativos de aglutinar, dinamizar, coordinar todas esas acciones que desde el centro, tanto internamente como en coordinación con todos los recursos, con todos los servicios que tiene la red de protección, se pondrán en marcha para garantizar el bienestar de los niños y de las niñas. Esta figura tiene una larga trayectoria en otros sistemas educativos con muy buenos resultados. Por ejemplo, el sistema educativo inglés es uno de los sistemas educativos donde la figura lleva más años de existencia y donde los resultados son realmente satisfactorios con respecto a la resolución o a la atención de niños y niñas que se encuentran en situaciones de cierta vulnerabilidad social y que están sometidos a ciertas condiciones de violencia. Pero además esta ley establece un marco de referencia que da seguridad jurídica a todos los profesionales de los centros educativos. Hasta este momento, muchos profesionales de los centros educativos tenían que asumir de manera directa la responsabilidad de tomar una decisión o de realizar una acción con respecto a la protección de los niños, con las consecuencias que ello podía tener a nivel personal. La ley lo que hace es que protege desde el punto de vista de las responsabilidades civiles y de las responsabilidades penales a los docentes. Esta figura, como no podía ser de otra manera, ya está incorporada en la ley de modificación de la Ley Orgánica de Educación. Y por tanto, se supone que lo que tenemos en estos momentos delante, lo que tenemos ante nosotros, lo que ustedes tienen en sus respectivas comunidades autónomas, en sus respectivos centros, es un reto, un gran reto, el de establecer de la mejor manera posible las funciones, la formación, las dinámicas que tienen que implementarse en los centros educativos para que realmente esta figura sea eficaz y para que realmente pueda ejercer las competencias y las funciones que la ley le. Naturalmente, la creación de esta figura está soportada desde lo que nosotros llamamos el enfoque de derechos. Es decir, hay todo un marco de referencia, todo un marco normativo, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, que da soporte, que da sustento a esta figura. Y por otra parte, hay toda una demanda social acerca de una realidad que se impone acerca de la necesidad de la existencia de esa figura. Con respecto al sustento legal, tienen ustedes ahí un pequeño repaso, un breve repaso
de cuál es la principal normativa que sirve como marco de referencia a esta ley. A nivel internacional es la Convención de Naciones Unidas, los 3 protocolos facultativos que acompañan a la Convención y 3 de las 25 observaciones generales que el Comité de Derechos del Niño establece para especificar el contenido concreto de determinados artículos de la Convención, que es la observación general número 12 sobre el derecho de los niños a ser escuchados, la observación general número 13 sobre el derecho de todos los niños a no ser víctimas de ninguna forma de violencia y la observación general número 14 que tiene que ver con el derecho de que el interés superior de los niños sea una consideración primordial en todas las decisiones que les afectan. También la Unión Europea tiene una serie de tratados y de recomendaciones encaminadas a proteger y a garantizar los derechos de los niños, y esa normativa de carácter internacional se traslada a nuestra normativa nacional tanto en la Constitución española como en las 2 leyes que modificaron en el año 2015 el sistema de protección a la infancia y a la adolescencia. Pero además de todo ese corpus normativo, em, el comité en el año 2018 llama la atención al Estado español, después de analizar los informes quinto y sexto combinados sobre el seguimiento y la aplicación de la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, acerca de las enormes y alarmantes cifras que hay sobre violencia contra la infancia en todos los contextos y en todos los sectores de la población en los que se produce su desarrollo, en los que se produce su aprendizaje, e insta al Estado español a formular una ley orgánica de características semejantes en cuanto a lo que tiene que ver con una protección integral de niños y niñas a la ley del 2014, a la ley de protección integral contra la violencia de género. Desde ese enfoque es desde el que entendemos que la escuela tiene que ser un entorno protector por excelencia, porque si ustedes se paran un poquito a pensar, la escuela, el contexto educativo formal, es quizá el único contexto, la única garantía, la mejor garantía que tienen aquellos niños y aquellas niñas cuyas familias, por las razones que sea, no pueden ejercer esa función de protección. Si un niño o una niña no puede ser cuidado, no puede ser protegido por su familia, el principal contexto que puede ayudarle a salir de esa situación de vulneración de sus derechos, de compromiso de su desarrollo, es el contexto educativo formal. Y por ello la escuela protectora tiene que garantizar un clima que facilite la formación de todos los niños y de todas las niñas, pero también de todos los docentes y de todo el personal de la escuela en lo que tiene que ver con el bienestar de los niños y de las niñas. Tiene que utilizar la tutoría como un instrumento para la mejora y para la formación integral de todos sus alumnos. Tiene que promover la convivencia pacífica, el respeto por las diferencias y el enfoque de género. Tiene que contar con espacios seguros para que todos los niños y todas las niñas que asisten a ese centro educativo, que asisten a esa escuela, puedan ejercer adecuadamente sus derechos y puedan ver vistas sus necesidades. Tiene que fomentar la participación de los niños y de las niñas como una herramienta para construir su ciudadanía, y tiene que desarrollar mecanismos de corresponsabilidad entre la escuela, la familia y la comunidad, porque la escuela por sí sola no puede proteger a los niños. La tarea de protección de los niños es una tarea cuyo compromiso tenemos que asumir todos los integrantes de la sociedad, y en ese sentido trabajar de manera coordinada, trabajar de manera
coparticipada, porque si no, difícilmente vamos a garantizar los derechos de los niños y de las niñas. La LOPIVI lo que viene a hacer es reforzar esa función protectora que la escuela tiene encomendada y que ejerce, como no podía ser de otra manera, desde tiempos inmemoriales. Es decir, esta figura lo único que hace es visibilizar, dar relevancia, posibilitar un ejercicio más adecuado de esa función protectora, pero no supone que la escuela no haya ejercido esa función protectora previamente, como todos ustedes saben. Entonces, la LOPIVI lo que hace, como digo, es reforzar esa función protectora que ya aparece contemplada en la Ley Orgánica del 2006, que en su artículo 124 establece que todos los centros educativos tienen que tener un plan de convivencia. Y como ustedes verán cuando tengan esa guía en sus manos, que espero que sea en las próximas semanas, hay todo un trabajo ya muy asentado en las comunidades autónomas, en los centros educativos, a través del plan de convivencia y de todos los instrumentos que se desarrollan en torno a él, que han contribuido y que pueden contribuir al ejercicio de esa función protectora. Esos planes de convivencia en realidad lo que tienen es el objetivo de promocionar el buen trato a los niños y resolver pacíficamente los conflictos. Tienen también por objetivo definir el papel que los diferentes profesionales del centro tienen que ejercer en la protección de niños y niños frente a cualquier tipo de violencia y tienen que establecer los mecanismos adecuados para que se apliquen los protocolos preceptivos. Y en aras de ese mayor desarrollo y de lo que la ley establece, aparece esta figura, la figura del coordinador de bienestar y protección en los centros educativos. Esta figura se introduce a petición del Ministerio de Justicia en el anteproyecto de ley en el año 2018. Como les decía anteriormente, es una figura que tiene una larga trayectoria en otros sistemas educativos para garantizar el bienestar de los niños y de las niñas y para proteger jurídicamente a los docentes y a los responsables de los centros educativos. Y aparece en otros sistemas educativos con la denominación del responsable de salvaguarda. No tiene la misma denominación que adquiere en la legislación española, pero es una figura con unas funciones muy semejantes. Este responsable de salvaguarda, que lo que hace es que desarrolla las políticas de salvaguarda infantil, que se basan fundamentalmente en la protección de los niños, en la promoción del buen trato, en la existencia de protocolos que establecen unos procedimientos de funcionamiento cuando aparece un problema en un centro educativo, en unos mecanismos de contratación para todo lo que tiene que ver con el personal y los servicios de los centros educativos, en la detección precoz de esos comportamientos de riesgo a los que los niños y las niñas pueden verse sometidos, al uso seguro de las tecnologías de relación, interacción y comunicación entre los niños y niñas y a la seguridad en las instalaciones. Por supuesto, esta figura supone un claro avance hacia un sistema educativo realmente protector, hacia un sistema educativo que sea una garantía de bienestar para todos los niños y todas las niñas y hacia un sistema educativo que considere a los niños como sujetos activos en la construcción de sus propios derechos, donde ellos mismos y ellas mismas tengan voz a la hora de defender sus derechos y de reclamar de manera adecuada la satisfacción de sus necesidades. Ni que decir tiene que el desarrollo de las funciones, el desarrollo normativo de las funciones, de las competencias y de la formación
que esta figura tiene en cada uno de los centros ha de estar basada en determinados requisitos, en determinados criterios que tienen un cierto reconocimiento en las instituciones y en las organizaciones que se dedican a la protección a la infancia. Y a ese respecto, es importante destacar tanto los estándares internacionales de protección infantil dentro de las organizaciones como la UNED 0070, que es una herramienta para la mejora continua de las administraciones públicas en lo que tiene que ver con la protección de menores de edad y personas en situaciones de riesgo y vulnerabilidad. No tenemos tiempo de detallarnos, de detenernos en el detalle de estos estándares internacionales, pero sí señalarles que los tienen a su disposición en la presentación, que si es de su interés les podrán hacer llegar una vez que concluya la ponencia, si es que no se la han enviado ya, porque yo la mandé hace unos días. Para centrarnos ya en la figura del coordinador de bienestar y protección, que es lo que más nos preocupa o que es el grueso del interés de esta presentación, decirles que el artículo 35 de la LOPIDI establece una serie de funciones. Una serie de funciones para esta figura que además después quedan recogidas en el artículo 124 de en la LOMLOE, que modifica el artículo 124 de la LOE, estableciendo que serán las consejerías de educación las que regularán estos requisitos y estas funciones. Para hablar de estas funciones y para añadir algunas funciones más o para clarificar algunas funciones más con respecto a las que la ley establece, yo he tratado de agrupar esas funciones en los 5 grandes ámbitos que a mí me parece que tiene que desempeñar esta figura. Ustedes van a ver a lo largo de la presentación que aparecen una serie de funciones que la ley asigna al coordinador o coordinadora de bienestar. Pero además, desde mi experiencia como académica, pero sobre todo como investigadora y como docente en el ámbito de la protección de los niños y las niñas desde el contexto educativo, me parece que algunas de las funciones que establece la ley pueden ser ampliadas. Y deben ser ampliadas, insisto, en esos 5 grandes encomiendas o en esos 5 grandes objetivos que esta figura tiene encomendada. Esta figura debería dedicarse a planificar todas las acciones relacionadas con la protección de los menores, a prevenir, a tener una función preventiva con respecto a lo que tiene que ver con evitar cualquier situación de violencia contra la infancia, a formar a todos los agentes que participan en el centro educativo sobre cuestiones relacionadas con la prevención, a detectar situaciones de violencia contra los niños y a poner en marcha el dispositivo adecuado a la hora de intervenir de manera eficaz para que los niños y las niñas salgan de esas situaciones. Con respecto a la articulación de funciones, en todos los casos, ustedes pueden ver que cada una de las cajas, por decirlo de alguna manera, tiene un color, tiene 2 colores. Las funciones que aparecen en blanco y en letra cursiva son las funciones que establece la ley y que ustedes pueden ver directamente recurriendo a la ley. Las funciones que aparecen en letra azul y que aparecen con un signo más delante son las funciones que, a mi modo de ver, deberían añadirse a esas funciones que establece la ley. En el caso de la planificación,
sería muy necesario que los centros educativos elaboraran un protocolo que recogiese de manera precisa y concreta todas y cada una de las actuaciones que se han de llevar a cabo una vez que se detecta una situación de violencia en el centro educativo. Es decir, cómo tiene que responder el centro ante una situación en la que se detecta violencia contra un niño. Y además se tienen que asignar funciones a cada uno de los responsables que tengan un cierto papel en ese proceso. Con respecto a la prevención, me parece que es fundamental, que es de vital relevancia que todos los integrantes de la comunidad educativa tengan un conocimiento básico, tengan una formación básica sobre los derechos de la infancia, sobre la participación infantil y sobre lo que denominamos parentalidad positiva, es decir, cómo los padres y las madres pueden colaborar, pueden contribuir a garantizar esos derechos de los niños y de las niñas en consonancia o en concomitancia, si me permiten el término, con el centro educativo. Con respecto a la formación, además de las funciones que establece la ley, me parece que es prioritario, que sería necesario formar a los docentes y a las docentes del centro en la utilización de los protocolos, de todos los protocolos que existen para prevenir y para actuar ante situaciones de violencia contra los niños. Es cierto que las comunidades autónomas ya tienen una gran cantidad de protocolos sobre una gran cantidad de temáticas que afectan a los niños y que ayudan a los niños a salir de esas situaciones de vulnerabilidad, pero a veces los profesionales no los conocen bien del todo o no saben bien cómo aplicarlos. Es también importante la formación de los padres y de las madres en toda esta temática y también la planificación de actuaciones que den a los niños y a las niñas herramientas para poder poner en conocimiento, para poder actuar cuando estén sometidos a una situación de violencia, para que busquen los canales y busquen las vías, tengan a su mano las vías para comunicar estas situaciones. Con respecto a la detección y a la intervención, como ustedes ven, pues son muchas más las funciones que se añaden a las funciones que contempla la ley. Con respecto a la detección, me parece fundamental disponer de instrumentos de detección. Me parece fundamental diseñar un protocolo de actuación ante la detección de situaciones de violencia. Establecer canales de comunicación ágiles para notificar estas situaciones, que sean los niños y las niñas quienes, digamos, tengan herramientas para actuar, para poner en conocimiento de los adultos estas situaciones cuando están pasando, visibilizar y poner en conocimiento de la comunidad educativa la existencia de esta figura y diseñar un protocolo de detección para utilizar en estos casos. Y finalmente, con respecto a la intervención, hay que proteger en todo momento a las víctimas, por tanto hay que garantizar que en todo el procedimiento el anonimato, la confidencialidad, hay que diseñar medidas que eviten la estigmatización de los niños y de las niñas. Hay que promover medidas educativas que les ayuden a recuperar esos desfases, esos decalajes que puedan tener en sus aprendizajes. Y hay que coordinar todos los protocolos de intervención en su aplicación tanto dentro como fuera del centro. Con respecto a la formación, me parece que esta figura, o me parece, mejor dicho, que la implementación de esta figura en los centros educativos tiene como 3 niveles de formación que son distintos, pero que al mismo tiempo son complementarios. No podemos hablar de
del centro educativo como un espacio protector, como un espacio garantista de los derechos de los niños y de las niñas, si todos los profesionales del centro no están formados dentro de ese marco, dentro de esa perspectiva, dentro de lo que nosotros llamamos el enfoque de derechos de la infancia. Ahora bien, esa formación, ni que decir tiene, no tiene que ser ni la misma ni con el mismo nivel de profundidad. Por eso hablamos de distintos niveles de formación. Habría un primer nivel de formación básica que deberían recibir todos los profesionales del centro y que les debería capacitar y les debería habilitar con una serie de conocimientos básicos sobre el bienestar infantil para detectar de alguna manera situaciones de riesgo. Para que cuando todos veamos un comportamiento, una determinada conducta, una cierta apariencia en los niños y en las niñas, tengamos pistas, tengamos claves para darnos cuenta de que ahí puede estar pasando algo, de que ahí hay que poner una especial atención, un especial cuidado para detectar qué puede estar pasando. Un segundo nivel de formación, que debería ser una formación habilitante, tendría que ser específica para el desempeño de esas funciones que tiene asignadas el coordinador de bienestar o coordinadora de bienestar y protección por la ley y todas las que además desde cada comunidad autónoma se estime conveniente incluir. El contenido de esta formación debería dirigirse fundamentalmente a la planificación estratégica y a la gestión de las incidencias. Y ni que decir tiene que este tipo de intervención debería estar acompañado de una cierta experiencia en la intervención social con la infancia. Y luego hablaríamos de un tercer nivel de formación, una formación más especializada que estaría orientada al desempeño de estas figuras, de esta figura en los contextos de alto riesgo. Imaginen, por ejemplo, la figura del coordinador o coordinadora de bienestar y protección en un centro de difícil desempeño. En todos los centros educativos nos podemos encontrar situaciones de violencia contra los niños, pero no es una novedad para ninguno de nosotros que en determinados centros educativos, por el tipo de alumnos que asisten a los centros, por la problemática social de las familias cuyos hijos acuden a los centros, por las especiales características que pueden tener esos niños y esas niñas, pues tienen mayores condiciones de vulnerabilidad y en esos casos habría que tener una formación más específica, más completa, puesto que se trataría de una actuación, digamos, más intensa y más en relación con otros recursos y con otros servicios de la red de protección. Con respecto a los contenidos básicos del primer nivel de formación, pues algunos de ellos, los que me parece que son más relevantes, son los que ustedes tienen ahí. Unos conocimientos básicos sobre protección de los derechos de la infancia, sobre normativa nacional, internacional, qué es la violencia contra la infancia, sus causas, sus consecuencias, los tipos de maltrato y cuáles son los factores de riesgo y los factores protectores que nos podemos encontrar en cada una de las situaciones, así como el papel de la escuela como contexto de protección. Con respecto a los contenidos del segundo nivel, pues tendríamos que diferenciar entre los contenidos para el personal docente, los contenidos para las familias y los contenidos para los propios niños, niñas y adolescentes. Con respecto a los primeros, pues los docentes tendrían que tener conocimientos sobre estándares de protección infantil, protocolos, recursos de protección, así como habilidades de comunicación, liderazgo, gestión de información sensible y determinados conocimientos sobre medidas de atención educativa a niños y niñas en situación de riesgo.
A las familias también habría que dotarlas de unos ciertos conocimientos sobre la protección de la infancia, muy relacionados con los estilos parentales y con las habilidades de parentalidad positiva. En el caso de los niños, la formación tendría que ir más bien encaminada con la proporción, digamos, la capacitación o la habilitación en recursos que les permitan comunicar situaciones complejas, situaciones difíciles para ellos, fundamentalmente para buscar ayuda, para buscar los recursos que les pueden contribuir, que les pueden ayudar a salir de esas situaciones. Y por el contrario, o como complemento, los contenidos básicos del tercer nivel de formación irían ya más bien orientados a actuaciones concretas, al manejo concreto de determinados protocolos, programas, ya para ser aplicados, para ser implementados con los niños y niñas que tienen estos problemas. Más allá de conocer bien todos los recursos del sistema, y establecer los mecanismos de coordinación con ellos a la hora de poner el dispositivo en marcha. Dicho todo esto, y de cara a lo que podría ser el nombramiento, ¿no? La designación de estas figuras dentro de los centros educativos, a mí me parece que con todo el respeto para las comunidades autónomas en cuanto a cuáles vayan a ser los criterios de designación que finalmente se establezcan o se utilicen, hay una serie de cuestiones, hay una serie de aspectos que deberían tenerse en cuenta y que son los que aparecen recogidos en la transparencia que ustedes están viendo. Hay una primera cuestión que yo sé que suscita mucha polémica y mucho interés y mucha preocupación entre los profesionales de los centros, tanto entre quienes detentan cargos de dirección o cargos de responsabilidad, como entre los propios docentes, entre los propios profesores y profesoras, que es el que tiene que ver con la dedicación. El adecuado ejercicio de las funciones que la LOPIVI establece para esta figura, con independencia de que se añadan algunas otras más de las que yo les he comentado previamente, requiere de una dedicación que debe estar incluida y que debe estar computada y que debe estar reconocida dentro del horario lectivo de quien desempeñe este papel. No es una tarea que se pueda improvisar, no es una tarea que se pueda hacer de una manera puntual, sino que es una tarea que requiere dedicación, que requiere planificación, que requiere trabajo coordinado dentro y fuera del centro y que por tanto tiene que estar incluida, reconocida y computada dentro del horario lectivo del profesor o profesora que vaya a desempeñar esta figura. Con respecto a la experiencia, creo que es importante que los profesionales que vayan a desempeñar este papel, que vayan a asumir esta figura, tengan experiencia previa tanto en las situaciones de prevención de riesgo como en la intervención educativa con niños, niñas y adolescentes que presentan algún tipo de vulnerabilidad social. Es cierto que en algunos centros educativos esta experiencia puede ser mayor, en otros centros educativos la experiencia puede ser menor, pero sí que conviene que sean siempre profesionales con unos ciertos conocimientos, al menos con respecto a lo que tiene que ver con estos temas. Hay otro tercer elemento que me parece que es relevante, que es el de la antigüedad y la estabilidad.
con este elemento no me malinterpreten, no quisiera que ningún docente de ningún centro de ninguna comunidad autónoma se sintiese menospreciado, ni muchísimo menos, pero me parece que el ejercicio de esta figura requiere de experiencia en el centro, experiencia en años, conocimiento del centro. Por las dinámicas que se establecen en el centro educativo, por las características de la población que asiste al centro, por las dinámicas que esa figura va a tener que establecer con respecto al resto de los profesores, al equipo operativo, al equipo directivo y estabilidad con respecto a que sea una figura conocida y reconocida por los niños. La propia ley establece que el coordinador tiene que ser una persona que inspire confianza a los niños, que genere esa empatía suficiente como para que los niños puedan recurrir a él o a ella en unas situaciones en las que realmente están viviendo situaciones complicadas. De ahí mi insistencia en que tiene que ser un docente, un profesor, una profesora que lleve tiempo en el centro, o sea, que no acabe de llegar al centro, porque es precisamente ese conocimiento que los niños y las niñas tienen de ese profesor o de esa profesora, esa visibilización de un referente dentro del centro para cualquier tipo de situación complicada, para cualquier tipo de problema, y también el conocimiento de esas dinámicas, de ese currículum implícito, ¿no? que ayuda también al buen funcionamiento del centro. Más allá de lo que pasa en las propias aulas. Y luego, por supuesto, tiene que ser una figura que esté perfectamente coordinada con el equipo directivo, tanto en lo que tiene que ver con la filosofía, ¿no? De cuál es la función y cuáles son las competencias de la figura, como con lo que es el quehacer cotidiano en el ejercicio de esas funciones. Por supuesto, esa coordinación es el elemento clave para ejercer la protección en los centros educativos. Un centro escolar, un centro educativo solo puede ser un contexto protector para los niños y para las niñas cuando trabaja coordinadamente tanto dentro como fuera. Solamente se puede ejercer esa función protectora si existe una buena complicidad, si existe, digamos, un matching perfecto entre todos los integrantes del centro y al mismo tiempo hay una figura, que en este caso sería la figura del coordinador, que pone todos los recursos de la red de apoyo externos al servicio de ese niño y de ese centro para poder ejercer esa protección. Y eso es lo que tienen ustedes recogido en esta transparencia. Es decir, tiene que haber una coordinación casi perfecta, bueno, perfecta. Nada es perfecto o todo es perfecto si se hace con compromiso, con generosidad y con honestidad. A lo que me refiero es que tiene que haber un trabajo coordinado entre el equipo directivo, el servicio de orientación, el equipo docente, las familias, el propio personal de administración y servicios y los alumnos y alumnas. En muchas ocasiones, algo que se nos puede estar pasando como tutores, como profesores, puede ser detectado por el servicio de orientación o puede ser detectado por otros compañeros o otras compañeras, o puede ser detectado incluso por alguien del centro que no es docente, pero que pasa tiempo con los chavales, que comparte algún determinado tipo de espacio con ellos, que no es solamente el espacio de aprendizaje, y donde puede ver, oír o entender
algunas claves que nos pongan en la pista de que ahí está ocurriendo algo y de que ese niño o esa niña puede estar necesitando algún tipo de ayuda. Lo mismo con respecto a la coordinación de las actuaciones a nivel externo, es decir, más allá de los centros educativos y sobre todo, cuando las situaciones de violencia a las que los niños y las niñas se ven sometidos son más graves. Hablar de situaciones de violencia más graves y menos graves parece algo inapropiado, pero yo creo que ustedes me entienden. Todos sabemos que cualquier situación de violencia a la que se vea sometido un niño o una niña es grave por el deterioro, por el compromiso que supone para su desarrollo, para alcanzar el pleno potencial, el máximo potencial de su desarrollo. Pero podríamos coincidir o podríamos estar de acuerdo en que hay como una gradación de esas situaciones. Siendo todas ellas graves, hay como una gradación. Pues en aquellos casos en los que la gradación se va a los límites máximos, que serán aquellas situaciones en las que realmente se requiera la intervención de otros recursos externos al centro educativo de los que dispone la red de protección, pues tiene que haber esta perfecta sintonía, ¿no? Es decir, el centro educativo tiene que estar coordinado con servicios sociales, con los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, con sanidad y con justicia, porque en algunas ocasiones, esperemos que sean las menos, y sobre todo irán disminuyendo en la medida en que esta figura del coordinador de bienestar y protección vaya ejerciendo adecuadamente sus funciones y vaya haciendo su trabajo de una manera eficaz, tengan que recibir menos intervención de los recursos externos. Como les decía, la ley lo que viene a señalar, lo que viene a visibilizar es este papel que tiene el centro educativo como entorno protector y la designación de una persona con esas figuras, con esas funciones concretas. Pero eso no quiere decir, que hasta el momento presente no se haya hecho nada en los centros, ni muchísimo menos. Como les decía, esta guía de la que les estoy hablando y cuyo contenido estoy tratando de resumirles brevemente en esta presentación y que, como les decía, tendrán próximamente a su disposición, tiene todo un apartado en el que se han recopilado todos los recursos, todas las medidas que las distintas comunidades autónomas han puesto a disposición o han ido generando para poner en marcha para desarrollar el plan de convivencia, los planes de convivencia como herramientas para fortalecer la protección en los centros educativos. Y a este respecto, a mí me parece también que hay una serie de recursos que ustedes tienen a su disposición para facilitar las funciones y el ejercicio adecuado de las competencias que la ley atribuye a esta figura. La ley orgánica de educación establece la obligatoriedad de todos los centros educativos de elaborar un plan de convivencia y estos planes de convivencia deberían ser aprovechados para incluir todos los aspectos que incluye la LOPIBI con respecto a la figura del coordinador, que son sensibilizar, prevenir, detectar, proteger y reparar el daño que se puede causar a las víctimas. De este modo, el plan de convivencia, los planes de convivencia pueden ser una herramienta muy potente, yo me atrevería a decir
de las más potentes para ejercitar, para ayudar en el ejercicio de esa función protectora que tienen encomendados los centros educativos. En ese sentido, yo me he permitido agrupar, ¿no? O reordenar, si ustedes me permiten, todos los documentos que desde el Ministerio han puesto a mi disposición y que han ido elaborando las distintas comunidades autónomas en esa triple función, ¿no? De sensibilización y detección precoz, prevención y protección a las víctimas y reparación del daño. En esa parte de sensibilización y detección precoz están todos los informes y todos los cuestionarios sobre la detección de situaciones de violencia o el estado de la convivencia en los centros educativos en distintas comunidades autónomas o en distintos centros educativos. En el apartado de prevención, pues todo lo que tiene que ver con los observatorios de convivencia, los equipos o unidades específicas de convivencia escolar, la figura del coordinador o coordinadora de convivencia y todos los programas de prevención de los problemas de convivencia escolar. Y ya en el apartado de protección de las víctimas y reparación del daño, pues todos los protocolos que se han ido desarrollando sobre los distintos aspectos que afectan a la convivencia escolar y también que afectan al desarrollo de determinados problemas o de determinadas incidencias que pueden afectar a los estudiantes y a las estudiantes en los centros educativos. Y por mi parte, nada más. Agradecerles su atención y ahora sí ponerme a su disposición por si en los pocos minutos que quedan ustedes quisieran trasladarme alguna pregunta, alguna cuestión o alguna precisión respecto a mi intervención. Pues gracias, María Ángeles, porque además la exposición ha sido muy clarificadora respecto a lo que es la figura del coordinador. Y efectivamente, bueno, ha habido algunas de las preguntas de la primera intervención de Ángel que han quedado respondidas. Y bueno, hay algunas que la gente insiste o los asistentes insisten y que voy a formular y te voy a reformular por si acaso fuera necesario insistir. Hay muchos de los perfiles de las personas que asisten o que están asistiendo a estas jornadas corresponde a los PTSCs, al profesor técnico de servicios a la comunidad. Preguntan si conoces esta figura y si crees que este sería un perfil ideal o cuál es el perfil ideal que debería encarnar el coordinador de bienestar y protección en los centros educativos. A ver, conozco la figura y valoro enormemente el papel que tienen en los centros. ¿Cuál sería la figura ideal? Pues eso no me corresponde decirlo a mí. Ojalá pudiera decirlo yo. Si pudiera y tuviera responsabilidad, lo diría. Lo que sí puedo decir es que creo que no hay una única figura ideal. Creo que puede haber varias figuras que pueden ejercer muy adecuadamente esta función y que lo único que deberían tener en cuenta las comunidades autónomas a la hora de establecer los criterios de designación es establecer de manera clara cuáles son esas funciones y en qué medida su formación, su cualificación, su desempeño dentro del centro está de acuerdo con esas funciones. Pero insisto, creo que hay muchas, bueno, no sé si muchas, pero varias figuras ahora mismo en los centros educativos que pudieran dar respuesta a esta figura. A los Estupendo. requerimientos que requiere esta figura. Estupendo. Sí que es verdad que a lo mejor por formación la figura del PTSC, digamos, está muy cerca a lo que sería pues eso, el coordinador de bienestar. En los centros porque no en todos los centros educativos hay un PTSC, un profesional técnico, un profesor técnico de servicios a la comunidad. Entonces, en los centros donde existe PTSC y sin embargo el coordinador
es otro perfil, digamos, orientador o un maestro, un profesor del centro. En el caso de que haya algún problema de convivencia o que haya que resolver algún caso por protocolo, ¿cómo encajaría? ¿Habría que informar el PTSC? ¿Debería estar informado al mismo nivel que, digamos, Claro, la comisión que se establezca? ¿Cómo claro. encajaría? Claro, de ahí mi insistencia en que una de las prioridades, una de las primeras prioridades que a mi modo de entender a las que tienen que responder los centros educativos cuando pongan esta figura en marcha es establecer un protocolo muy claro de actuación en el que, además de ir definiendo todos los pasos que se han de ir tomando a la hora de intervenir ante la detección de un caso de violencia contra un niño o una niña del centro educativo, se defina y se establezca el papel que cada una de las figuras, o sea, se tienen que establecer los pasos a seguir, quiénes van a participar y cómo van a hacerlo. Y desde luego, con independencia de que esta figura sea o no la responsable de la coordinación, o sea, que sea quien asume esa figura del coordinador o coordinadora de bienestar y protección, tiene que tener un papel relevante, como tiene que tener un papel relevante el tutor, como tiene que tener un papel relevante el orientador, como tienen que tener un papel relevante otros profesionales del centro, porque estamos diciendo que es el centro escolar, el centro en su conjunto, el que tiene que proteger a ese niño. Y por eso es importante que una vez que esto se ponga en marcha, cada centro, el otro día cuando expliqué esto en la comisión permanente del observatorio, alguien me dijo, no, pero si existen protocolos. Claro que existen protocolos, pero al protocolo que yo me refiero es al protocolo de mi centro, con mis recursos, con mis estudiantes, con mis profesores, con mis profesionales. ¿Qué pasos voy a dar yo y con quiénes voy a contar en cada momento y qué funciones le voy a atribuir en cada momento? A ese protocolo es al que yo me refiero y que es específico de cada centro, más allá de las indicaciones que cada comunidad autónoma establezca para la designación y para el nombramiento. No te oigo. Perfecto, sí, perfecto. Otra cosa, entonces se llega a la conclusión que el responsable de igualdad y convivencia coincide con la figura del coordinador de bienestar y protección en primaria. Yo no he dicho eso. ¿Son dos figuras distintas? Depende, queda la autonomía del centro. Claro, es que, a ver, yo entiendo que este es un tema muy complicado porque se mezclan muchos factores. El problema es que a lo que hay que dar respuesta es a las necesidades del centro. Entonces, puede que en algunos casos pudiera haber una coincidencia, puede que en otros casos no pueda haber esa coincidencia. Es decir, depende, cada centro tendrá Primero, cada comunidad autónoma tiene una realidad distinta de centros, de situaciones, de profesionales. Por ejemplo, los profesores técnicos de servicios a la comunidad están en algunas comunidades autónomas en todos los centros y en otras ni están ni se les espera. Con lo cual, ¿cómo va a ser una figura o la otra la que va a asumir? O sea, es primero cada comunidad tiene que hacer un análisis de su realidad y a partir de ahí dar unas directrices. Y luego, cuáles sean esas directrices, cada centro educativo tendrá que implementarlas dentro de la situación que ese centro tenga. Lo que la guía trata de hacer es dar una serie de indicaciones en cuanto a las funciones, la formación y esas condiciones mínimas, ¿no?, con respecto a los criterios. Pero claro, yo no ni quiero, ni debo, ni puedo ir más allá.
Eso supongo que los representantes de la administración pública en los distintos niveles en los que nos podríamos mover, ¿no? O bien a nivel nacional, o sea, no bien a nivel central o bien a nivel autonómico, podrían comprometerse. Claro, en este mismo sentido también hay varias preguntas que hacen referencia a lo que es si es la administración la que tiene que establecer unos protocolos o bueno, como bien dices, son los centros los que deben adaptar los protocolos o las líneas generales establecidas por la administración a sus recursos y digamos un poco su contexto. Pero hay mucha gente o varios asistentes que dicen que es la administración la que tiene que establecer unos protocolos cerradas de intervención en los centros. Entonces, un poco, pues ahí Pero entiendo. sin lugar a dudas, tiene que haber un protocolo, digamos, un protocolo general de funcionamiento, pero ese protocolo luego se tiene que trasladar, ¿no?, a la realidad concreta de cada centro. Yo qué sé, buscar información sobre el caso. Pues en cada centro habrá que buscar la información, pero en unos centros los que pueden proporcionar la información serán unos profesionales y en otros centros otros. O sea, tiene que haber como distintos niveles a la hora de poner en marcha ese protocolo. Sí, sí. Hay también varias personas que sienten mucha curiosidad por la guía. Entonces, claro, hemos descartado o a través de tu ponencia, claro, queda descartada lo que es la guía editada por por UNICEF. ¿Es la que va a editar el Observatorio de la Convivencia? Vamos a ver, yo os cuento. La guía del Ministerio, en buena medida, bueno, en buena medida no, recoge todas las recomendaciones que incluyó en su momento el documento de UNICEF, ¿vale? No podía ser de otro modo. Yo, además de ser profesora, pues soy miembro del patronato y muchas cosas de las que se hacen en UNICEF pues tienen que ver con lo que hacemos los propios patronos. Y yo he colaborado y yo he participado, ¿no? Entonces, la guía del Ministerio lo que recoge la posición de UNICEF con respecto a la figura del coordinador. Lo que ocurre es que la amplía y especifica en algunos casos concretos esas orientaciones generales dándole un mayor margen. Un mayor margen de actuación. Pero si ustedes manejan la guía, cuando ustedes manejen la guía, verán que yo muchas veces hago referencia al documento de UNICEF, como a otros documentos de Save the Children, a otros documentos de EDUCO, a los propios documentos del British Council, que es el que tiene más trayectoria del protector de salvaguarda infantil en el ámbito educativo. Es decir, la guía lo que hace es que amplía un poco la perspectiva y amplía más, digamos, el horizonte, recopilando información y especificando información de más fuentes, de distintas fuentes, pero también se hace referencia a las aportaciones que hace la guía, que hace el documento de UNICEF. Muy bien. María Ángeles, hay un asistente o una participante que, sin hablar de algún caso específico, dice que qué pasa cuando desde el centro se hace una intervención, se intenta coordinar con servicios sociales y en servicios sociales se dice que no se puede hacer nada. Pues no sé muy bien lo que pasa, supongo que es lo que pasa, no sé muy bien lo que pasa, pero eso no debería pasar. Eso no debería pasar porque se supone que si la gravedad del caso así lo requiere, todos los sistemas todos los recursos del sistema de protección deberían ser apoyos para atender a esa demanda del centro educativo. Vale. Supongo que puede ser que servicios sociales considere que no está bien documentado, que no está bien justificado, pero
no debería ser así. Si pasa eso, no debería ser así. Porque todos los recursos del sistema deberían ponerse al servicio de esa, o sea, precisamente la figura del coordinador lo que supone de novedoso es que es esa persona que aglutina, ¿no?, todos los recursos internos y externos para garantizar la protección de ese niño, de esa niña. De acuerdo. Hay muchas preguntas referente a todo lo que son los protocolos de actuación y si podrías poner algún ejemplo de detección precoz o de formularios, en fin, para detectar. Para que sepan los asistentes, mañana vamos a tener una ponencia específica a cargo del Servicio de Inspección Educativa sobre los protocolos. No sé si aquí, María Ángeles, tú quieres ahondar un poquito más, por decir si en el plan tiene que estar detallado los protocolos o es... A ver, yo creo que en el plan no tienen que estar necesariamente detallados los protocolos. Lo que sí que esta figura tiene que conocer es los protocolos que en su comunidad autónoma hay a disposición. Y eso sí que lo tenéis, o sea, eso sí que va a aparecer de una manera muy precisa, detallado en la guía. La guía tiene como distintos capítulos, ¿no? Y hay un capítulo, el capítulo final, que es precisamente ese capítulo en el que se analiza el plan de convivencia como herramienta para la protección de la infancia en los centros educativos. Y ahí lo que aparecen son unas tablas donde se señalan en cada comunidad autónoma los protocolos disponibles. Y además, como eso es algo que está cambiando, lo que se añade es el link para que en cualquier momento, dentro de 6 meses o dentro de un año, cuando a lo mejor el contenido de la guía ya esté desfasado, pues porque se haya puesto en marcha esta figura y se hayan visto otras cosas y se haya remodelado, pero como está disponible el link lleva automáticamente a un documento del Ministerio donde continuamente se están actualizando todos los protocolos de todas las comunidades autónomas. Y yo creo que eso es lo más importante. No tenerlos en el centro, sino poder recurrir a donde y sobre todo tener unas ciertas destrezas en el manejo, ¿no?, de esos protocolos. ¿Vale? Vale. De acuerdo, de todas formas, bueno, insisto que mañana Inspección Educativa sí que va a hacer un repaso de los protocolos que existen en nuestra comunidad y sobre todo quieren ser prácticos a la hora de explicar cómo se debe elaborar el plan. Por último, y esto ya concierne un poquito en cuanto a formación, porque también hay bastantes preguntas en cuanto a la formación. El centro regional sí que está diseñando formación futura en torno a la figura del coordinador de bienestar y protección, para un poco también pues, para dar respuesta a la demanda que hay por parte del profesorado. También no quiero dejar de insistir para todos aquellos que lo preguntan que toda la formación que sacamos o que ofertamos que hace referencia a la convivencia, este curso sí que hacemos alusión a la elaboración del plan y cómo, pues eso, desde la perspectiva de género, desde la diversidad sexual, desde los protocolos, la respuesta educativa, siempre intentamos también que tenga una aplicación práctica dentro de lo que es la elaboración del plan este año que tienen que hacer por parte de los centros. Entonces, bueno, Claro, sí, María Ángeles. sí, yo creo que ahí yo creo que ahí el papel de las comunidades autónomas a través de los centros regionales de formación es fundamental, porque además, y esto es tirar piedras contra mi propio tejado, las universidades públicas ya enseguida están moviéndose pues para ofertar cursos de posgrado, de formación continua, pero realmente, si eso llegase a ser así, cada universidad va a ofrecer unos contenidos que tendrán que ver con sus intereses, con sus profesionales, y sin embargo, cuando la formación la organiza la administración sabe perfectamente cuáles son las necesidades, tiene capacidad para localizar a los mejores profesionales y para llevar a los mejores profesionales sin ningún tipo de interés, sin ningún tipo de presión ajena y
lo que es más importante a mi juicio, garantizar la homogeneidad de la formación para el ejercicio de las funciones de esa figura. Entonces, yo sí que creo que ahí las administraciones educativas tienen un papel muy, muy importante en lo que es la cualificación de los profesionales para que realmente sus funciones y el ejercicio de sus funciones adquiera el objetivo final, que es la protección de los niños y de las niñas. De acuerdo, María Ángeles, pues nada, no hemos cumplido, estamos en hora, no te quiero entretener más o menos todas las preguntas que han ido formulando los asistentes están respondidas y insistir de verdad en el esfuerzo también que has hecho, pues por estar y la paciencia por resolver todos los problemas que hemos tenido, incidencias con las tecnologías que a todos, pues eso, nos cuesta muchísimo. Paciencia la vuestra, soy yo la que tiene que daros las gracias y en cualquier caso, como tenéis la presentación, la podéis distribuir entre todos los asistentes y ahí está mi correo electrónico, pues cualquier cosa en la que si alguien tiene alguna duda más puntual o vosotros mismos, pues podéis contactar conmigo a través del correo. Pues muchísimas gracias a todos y que vaya muy bien la jornada. Muchísimas gracias a ti por haber aceptado la invitación. Gracias, María Ángeles. A vosotros.